Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Una gran bendición para nosotros compartir cada día el estudio de la Santa Palabra de Dios. De ahí que hacemos la invitación para que tenga su Biblia en mano, guía de estudio y bajo la conducción del Espíritu Santo. Hoy estaremos estudiando un importantísimo tema titulado Daniel 7. Daniel 7 es el tópico para el día de hoy. Recuerden que estamos en la lección número 5 del trimestre, Las Naciones, segunda parte, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en esta semana y que nos está sirviendo de fundamento en el libro de los Salmos 46:10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En este momento, como cada día, saludamos a nuestro gran amigo, nuestro hermano de todo corazón, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, mi apreciado amigo, mi hermano, que Dios le pueda dirigir, puede estar con usted hoy y siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Valoro bastante siempre este saludo que hace para mi persona. Amén, amén. Lo hago con mucho aprecio, con respeto también. Amén, muchas gracias. Cómo no. Y para ustedes, amigos y hermanos, lo mismo, reciban de igual manera un abrazo fraternal, sincero, un saludo especial de parte de estos servidores. Vamos a orar. Padre Santo, gracias infinitas. Creo que lo mejor que el ser humano puede hacer es agradecer tantas cosas que has hecho por nosotros y que seguirás haciendo. Por eso te agradecemos infinitamente y más que pedirte, te queremos decir gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Recientemente pues estamos haciendo un estudio de Daniel 2. Es un estudio que a través de la radio y en cualquier núcleo de personas que se reúnen para estudiar este capítulo 2 del libro de Daniel, pues ya sabemos que ahí está la historia de los reinos de las naciones. Ya hablábamos acerca de Daniel 2, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, y la división de Roma allí con el hierro y los dedos mezclado con lodo, representando las diferentes naciones del mundo. Y llegamos a la conclusión en el estudio pasado de que muy pronto se va a establecer un reino que nada tiene que ver con las naciones. Y ese reino es el reinado de nuestro Señor Jesucristo, representado por aquella piedra que da en los pies para destruir las naciones y establecer ese reino de paz que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos seguros que muy pronto esto será. Pastor, y de eso se trata el sueño de Daniel 2. Vemos representado a un rey babilónico, se le dio a un rey de Babilonia, y entonces ahora vamos a estudiar un poquito sobre Daniel 7. Se muestra a un profeta hebreo llamado Daniel, miembro del pueblo, que hizo pacto con Dios, y vamos a hablar un poquito sobre las similitudes y diferencias que hay entre Daniel 2 y Daniel 7, ambos sueños que hacen descripción de naciones, similitud y diferencias entre ambos capítulos. Así es, pastor, y me gustaría puntualizar que el pueblo de Dios, como era el pueblo del pacto con Dios, se encontraba en Babilonia por haber derogado el pacto. Todas estas visiones y esas
esos incidentes que se dan con el pueblo, es porque ocurren en Babilonia, donde Israel estuvo unos 70 años en el exilio tan solo por derogar el pacto que Dios había establecido con ellos. Antes de ir a ver el paralelismo entre Daniel 2 y Daniel 7, me gustaría que nosotros sepamos que el 96% de los intentos de prevenir el futuro están equivocados. 96% están equivocados. Sin embargo, todas las profecías bíblicas son exactas. Por eso en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, Dios dijo: acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Todo eso habla, pastor y estimados amigos, de la entereza de un Dios maravilloso, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, que revela el futuro. Sin embargo, quisiera también acotar de que 1/3 de la Biblia revela el futuro con exactitud, y que el gran Dios del universo no solamente predice el futuro, sino que también es real y que se preocupa por cada ser humano. Eso es muy cierto, Pastor Cristian Veras. Y cuando uno está hablando, por ejemplo, de profecías bíblicas, tiene que utilizar siempre muchos argumentos conforme a lo que enseña la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, el libro guía que se va interpretando a sí mismo, como ya hemos entendido durante el trimestre, es la Biblia. La Biblia se explica sola, y quizás algunos comentarios, algunos libros que se han escrito es precisamente para ayudarnos a entender las profecías bíblicas. Y en este caso, en este momento, ya como decíamos en la parte introductoria, pues estamos viendo el libro de Daniel. Ya analizamos el capítulo 2 y veíamos que fue un sueño, como hacíamos la exposición al principio, que se le dio a un rey pagano llamado Nabucodonosor, y ahora nos encontramos con Daniel 7, donde en lugar de una estatua hay ciertos animales que se muestran allí. Pastor, sería muy importante entonces en ese sentido, como le cuestionaba al principio, que nos ayude a establecer similitudes y diferencias entre estos dos capítulos del libro de Daniel. Daniel 2, Daniel 7. Así es. Bueno, yo voy a ir un poquito más allá. No voy a ser un siervo inútil. Voy a ser un siervo útil, y le voy a presentar un triple paralelismo entre Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Es básicamente una columna similar, pero con ciertas diferencias, como usted decía. Sí. Entonces, en Daniel 2 nosotros tenemos, por ejemplo, que Babilonia es representada por la cabeza de oro. En el sueño de Daniel 2, en Nabucodonosor ve una estatua con una cabeza de oro que representa Babilonia. En Daniel capítulo 8, Babilonia es vista desde otra perspectiva, un animal. Sin embargo, en Daniel capítulo 7, que es una visión, como usted decía, pastor, vemos a un león. Un león representa a Babilonia. En Daniel 8 no aparece el símbolo para Babilonia, porque ya había pasado. Cuando se da Daniel 8, ya Babilonia había caído. Dijimos que Babilonia cayó el 12 de octubre del 539 a.C. Ahora, en Daniel capítulo 2, tenemos a Medo-Persia con el pecho y los brazos de plata. Y entonces en Daniel 7 tenemos a Medo-Persia. Acuérdense que el león representa a Babilonia. Sin embargo, una segunda bestia, dice el versículo 5, semejante a un oso, que estaba levantada de un costado, y que en su boca entre sus dientes tenía 3 costillas. Estas 3 costillas representan a Egipto, Libia y Babilonia, que fueron conquistadas estas 3 naciones por el imperio medo-persas, y es entonces donde es representada por un oso. En el capítulo 8
Medopersia. ¿Por qué está representada Medopersia en el capítulo 8, pastor? Si puedes leer el versículo 3, por favor. Bueno, allí en el capítulo 8, versículo 3 del libro de Daniel, cuando el texto dice que Daniel alzó sus ojos y miró, y aquí que había delante del río un carnero. Es decir, que el texto bíblico lo representa como si fuera un carnero. Perfecto. Notemos eso. En Daniel capítulo 2, Medopersia es representado por el pecho y los brazos de plata. En el capítulo 7 es representado por un oso con 3 costillas entre sus dientes, y en el capítulo 8 es representado por un carnero, un animal limpio del santuario. Daniel está presentando en metales los simbolismos de las naciones. El capítulo 7 los está presentando con animales, pero que no eran limpios, es decir, que no eran animales que se llevaban al sacrificio, al santuario, pero en el capítulo 8 de Daniel son presentados con animales sí que son limpios, que pueden ir al santuario, porque en Daniel 8 hay una perspectiva del juicio o de la purificación del santuario. Entonces, nosotros encontramos que en el capítulo 2 el imperio de Grecia está representado por el vientre de bronce, en el capítulo 2. Sin embargo, en el capítulo 7 está representado por un leopardo que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. Repito, en el capítulo 2, Grecia es representado por el vientre de bronce. En el capítulo 7, Grecia es representado por un leopardo que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. Estas alas representan los 4 imperios en el cual fue dividido Grecia: Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco y Casandro. Entonces, en el capítulo 8, Grecia está representado ¿por qué, pastor? Conforme a lo que encontramos aquí en el capítulo 8, los versículos 5 y 6, hay una declaración muy importante. Mientras yo estaba considerando esto, he aquí un macho cabrío venía de la parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Es decir, que aquí en el capítulo 8, versículo 5, pues está hablando acerca de un macho cabrío. Correcto. ¿Representando a quién, pastor? A Grecia. Perfecto. Note, pastor, estimados amigos, nosotros tenemos en el capítulo 2 a Grecia representado como un vientre de bronce, un metal. Sí. En el capítulo 7 tenemos que Grecia es representado por un leopardo con 4 alas. ¿Ese leopardo es un animal limpio o es impuro, pastor? Conforme a la Biblia, impuro. Correcto, es impuro. ¿Se sacrificaban ese tipo de animales en el santuario? No, imposible. Imposible. Ahora, en el capítulo 8, el versículo 5 que usted acaba de leer, pastor, dice que Grecia está representado ¿por qué? Por un macho cabrío. El macho cabrío, pues sí, se hacían sacrificios de macho cabrío. Se sacrificaban machos cabríos en el santuario. Claro. Específicamente en un día, el día de la expiación. Lo que está indicando que el paralelismo entre Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 es similar, pero que hay diferencias porque ambos capítulos tocan tópicos distintos. Por ejemplo, el capítulo 7 va a hablar del juicio, el capítulo 2 te va a hablar de algo político. Por eso fue que el capítulo 2 fue un sueño. ¿Y a quién fue que se le dio ese sueño? En el capítulo 2 fue al rey de Babilonia. Note eso. Ese capítulo 2 tiene aspectos políticos porque Dios quería la cooperación de Nabucodonosor en los asuntos de las naciones. Quería su cooperación. Le dio el sueño para indicarle que Dios tiene el control de todo. Conoce el futuro y tiene el control. Pero el capítulo 7 fue una visión que se le dio ¿a quién, pastor? Usted lo dijo al principio. Sí, lo estábamos diciendo a Daniel. A Daniel. Y entonces ahí en el capítulo 7 se utilizan animales que son impuros, indicando que esos animales
que aparentemente debían ir a la creación, están distorsionando la creación de Dios y están en contra de Dios. Y eso es lo que están haciendo las naciones. Ahora, en el capítulo 8, como aparece un animal puro, ya es algo diferente. Un animal que sí se podía sacrificar, se podía llevar al santuario, indicando que Dios tiene perdón para todas las naciones cuando hay confesión y arrepentimiento. Y un último metal y también bestias que nos queda es la número 5, pastor. En el capítulo 2 está representado como el hierro. En el capítulo 7 está representado el cuerno pequeño, un cuerno pequeño que surgía destruyendo o desplazando más bien a otros 3 cuernos. Repito, en el capítulo 2 está representado por el hierro. En el capítulo 7 está representado por un cuerno pequeño que surgía entre otros cuernos, y en el capítulo 8 está representado como la Roma papal, un sistema político religioso. De manera, pastor y estimados amigos, que en ese paralelismo encontramos lo que son naturalmente los puntos convergentes, pero también encontramos diferencias que nos están hablando del propósito de Dios para con las naciones y el mundo. Puntualizar de manera muy, muy clara y específica, pastor, ya que estamos estudiando el capítulo número 7, cuando vamos al capítulo 7 y lo leemos, encontramos que en este capítulo hay una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Y ya por el comentario que usted ha externado y por lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, nosotros sabemos que el mar representa a estas naciones paganas que están en lucha. Esas naciones estaban en un permanente estado de lucha que provocaba un constante cambio de poder entre esas naciones. ¿Y cómo nosotros podemos asegurarnos, pastor, de lo que acabamos de expresar, de que las naciones representan o estaban siendo representadas por el mar y las luchas que hay entre estas naciones? Cuando uno va a la palabra de Dios y se pone en contacto con ella, nosotros encontramos que tanto el libro de los Salmos, el Salmo 65 del 5 al 8, Isaías 17, 12 y 13, y el libro del profeta Jeremías capítulo 46, los versículos 7 y 8, allí encontramos una analogía de las naciones y de las olas para describir la agitación existente entre estas naciones. El texto bíblico es bastante claro cuando nos habla de que el mar, el viento y todas esas cosas representan precisamente naciones que están en constante movimiento y en luchas unas con otras. Eso es así, y quisiéramos recordar que los vientos, o sea, los símbolos en la Biblia, en lo que tiene que ver con profecía, no son literales. No, son símbolos simbólicos. Para aquellos que nos sintonizan y que tal vez no escucharon cuando lo hablamos, son símbolos. Simplemente, como dijo mi compañero, vientos representan guerras, luchas, problemas. Jeremías capítulo 49, versículos 36, 37. Los animales, las bestias o cuernos, las cabezas, representan reinos y sus divisiones. Daniel capítulo 7, versículos 12 y 23. Los mares o aguas representan personas y naciones, de acuerdo a Apocalipsis 17:15. La misma Biblia es nuestro intérprete y nos da la interpretación de estos símbolos para que nosotros podamos tener una idea, no estemos en tinieblas en cuanto a lo que compete a el simbolismo y la numerología bíblica. Ahora, esas naciones que presentan allí representan a Babilonia, Grecia, Medo-Persia y la Roma pagana o Roma imperial y Roma papal. Como decíamos en una entrega pasada, la Roma cristiana o la Roma papal
surge de las cenizas de la Roma imperial en el año 476, como dijimos anteriormente, cuando es depuesto el último emperador romano Rómulo Augustulo, un adolescente. Entonces el sistema papal toma el control no solo religioso, sino de manera política, a tal punto que las tribus hermanas o las tribus bárbaras llegaron a dominar casi todo el mundo en aquel momento. Sin embargo, no combatieron a Roma, combatieron a Italia y a otros lugares, pero no a Roma. El Vaticano, la ciudad del Vaticano. Esto indica que hay un dominio político religioso. Me gustaría, pastor, también que nosotros sepamos que realmente el propósito de Dios de dar el conocimiento de todo esto es porque Él está preocupado por la humanidad y que desea que ésta esté orientada en lo que tiene que ver con el fin de los tiempos. Estamos viviendo los días finales de la historia de esta tierra y eso se llama escatología. Estamos viviendo el escatón, el tiempo del fin, y en este tiempo Dios desea que todos los hombres, no solamente su pueblo. El capítulo 2 fue dado para todo el mundo. El capítulo 7 fue dado para el pueblo de Dios, porque contiene el juicio, y el pueblo de Dios debe saber del juicio, porque es un juicio investigador. Ahora bien, en el capítulo 8 hay un juicio de purificación, y es el deseo de Dios que toda la humanidad esté involucrada en este juicio de purificación para que sus pecados encuentren una respuesta en el santuario celestial. Pastor, como ya sabemos, la Biblia es su propia intérprete. Pasajes de la Biblia donde hay cosas simbólicas, de una manera u otra va dando la explicación y el significado de esos símbolos. Esto nos lleva a pensar lo siguiente, y quisiéramos citar, por ejemplo, el caso de esa autora que con mucha frecuencia nosotros mencionamos acá en la radio, Elena de White, quien consideramos, y es así, fue inspirada por el poder del Espíritu Santo en torno a este estudio en el día de hoy. Ella explica en el libro de la educación, en las páginas 176 y 177 lo siguiente. Mucha atención. Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito de Dios. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo. ¿Cuáles son esos grandes imperios, pastor? Habíamos dicho, número 1, Babilonia. Número 2, el imperio Medo-Persia. Número 3, Grecia. Y número 4, Roma. La historia se ha repetido con cada una de ellas, y lo mismo que las naciones menos poderosas. Cada uno tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Y aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese razonamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. Es decir que, según esta descripción y lo que nosotros entendemos en la palabra de Dios, el Señor está ahí dentro de la historia de estas naciones, y el propósito divino siempre se cumple porque Dios espera que dentro de las actividades que realiza el ser humano, especialmente las naciones paganas, Dios da a demostrar el interés que tiene por su pueblo y el interés que tiene de salvar también a estas naciones. Evidentemente, en Daniel capítulo 7 tenemos la visión de Daniel que Dios le dio. Sin embargo, el capítulo 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor. El capítulo 7 amplía el capítulo 2, la revelación del capítulo 2, y en primer lugar la visión ocurre de noche. Retrata al mar agitado por los 4 vientos. La oscuridad, el agua nos recuerdan a la creación. ¿Cómo estaba la creación en el principio, pastor? Cuando dice que la tierra estaba en un estado de caos, ¿no? ¿Se acuerda? Algunas versiones dicen estaba desordenada y vacía. Tohu wabohu, esas
palabras está hablando de un estado de caos, de desorden. Hablando teológicamente, la tierra estaba en un estado de caos, pero no vacía. Estaba desordenada, pero no vacía, porque tenía agua. ¿Me hago entender? Tenía agua, no Entonces, estaba vacía. ¿cuál sería la traducción correcta? Bueno, la traducción evidentemente es un estado de caos. Estado de caos. Cuando dice estaba desordenada, está hablando que la tierra era un caos. Solo eso. Ahora, la oscuridad y el agua nos recuerdan a la creación, pero esta creación parece estar de algún modo distorsionada o bajo ataque. En segundo lugar, en Daniel 7 podemos ver los animales de la visión que son inmundos e híbridos, lo que representa una violación del orden creado. Y en tercer lugar, los animales descritos ejercen dominio, por lo tanto, al parecer parece que estos poderes parecen estar usurpando el dominio que Dios le dio a Adán en el Edén. Y en cuarto lugar, con la venida del Hijo del Hombre, el dominio de Dios le es restituido a quienes pertenece por derecho todo esto. Y por eso me agrada y concluyo de mi parte en este día, pastor, citando Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice: y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Finalmente, Dios tiene el control, y todos los reinos de las naciones, por poderosos que sean, vendrán ante Dios, se arrodillarán y declararán que Dios tiene el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hay un punto muy importante ya al cierre, y es recordar a cada uno de nuestros oyentes que en este preciso momento en que usted está escuchando la lección, los ángeles están sosteniendo los vientos, es decir, las luchas que contienden para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia final de su próxima condenación. Pero se está preparando una tormenta. Ya está lista esa tormenta para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, es decir, la lucha de los seres humanos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Por lo tanto, querido amigo, para nosotros que estamos al borde del mismo cumplimiento de estas grandes escenas, qué momento tan profundo, qué interés tan vivo tienen estas descripciones de lo que está por venir, acontecimientos por los que, desde que nuestros primeros padres salieron del Edén, los hijos de Dios han velado y esperado, anhelado y han orado por ese gran día cuando se establezca el reino de Cristo en esta tierra. Llegamos al final con esta expresión de esperanza, y quisiéramos invitar a toda la población para que juntos demos gracias a Dios por el estudio de su palabra. Señor, nos dirigimos a ti en esta hora para agradecer de todo corazón que en la Biblia encontramos todas estas declaraciones de poder que nos ayudan a centralizar nuestra esperanza en aquel que muy pronto está por venir a esta tierra, Cristo Jesús, para establecer su reino de amor. Mientras estamos en esta tierra, seguimos estudiando tu palabra. Aumenta nuestra débil fe, nuestro conocimiento, y ayúdanos a aplicar cada texto, cada declaración que encontramos en la Biblia para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.